yo el currículum del profesor Gestal y conforme iba avanzando me iba acordando de aquel gran maestro que tuvimos que se llamaba don Enrique Vidal Abascal. Un día en un café estábamos juntos, charlábamos y me comentó así de manera confidencial que la vida era muy corta, pero que bien aprovechada podía ser muy fecunda. Y eso me lo recordó al ver lo fecunda de las actividades del profesor Gestal. Yo iba leyendo poquito a poco las cosas que había hecho, el tiempo en que las había hecho y tal, y además veía una cosa muy bonita, y era la coherencia en su trabajo, siempre alrededor de la seguridad y siempre alrededor de la prevención. Mientras, claro, jalonando en distintos lugares, en Santiago, tesis doctoral en Pamplona, por aquí, por allá, pero de buenas a primeras en foros del conocimiento, en academias, en congresos, en actividades ya de docencia, de dirección de tesis, de participación en revistas internacionales, en libros, de aquí para allá, incluso también en tareas de gestión académica, director de másters, decano de la facultad. Y también una cosa que no se busca, pero que cuando se tiene, gusta: el reconocimiento de los compañeros, el reconocimiento de la sociedad, los premios, los honores. También los tuvo, sin buscarlos, pero ahí están también, formando parte de un currículum que demuestran la proyección en la sociedad de su trabajo. Hoy lo traemos aquí un poquito entre amigos, porque estamos muy acostumbrados a verlo, acostumbrándonos a comentarnos detalles de la pandemia. Por televisión salía y nos comentaba en palabras breves, escuetas, cómo iban las cosas. Recuerdo en casa: Emilio, tu amigo. Y ya iba yo a ver lo que decía y tal, ¿no? Y hoy, de buenas a primeras, lo traemos aquí, un poquito en plan de entre amigos, que nos cuente lo que no dijo. Porque todos intuimos que se dicen cosas y hay otras que no se dicen. Para mí es una alegría muy grande presentarlo, porque nos venimos conociendo desde el año 89, cuando él estaba programando un máster ya de prevención. De riesgos laborales, sí. Desde el año 89 y ya por ahí tal. Después tuvimos un encuentro distinto por cuestiones familiares que también salieron bien y tal. Y siempre me unió un cariño especial. Hoy tengo mucha alegría presentarlo al Ateneo y decirle con cariño: Juan, bienvenido al Ateneo. Muchas gracias. Bueno, a ver cómo está esto. Buenas tardes. Está muy fuerte, ¿no? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer el que se me haya invitado a venir a este foro. Este es un foro ciudadano muy importante aquí en nuestra ciudad. Que se me haya invitado es para mí un honor. Se me ha invitado a hablar de la COVID-19. Llevo hablando de ella durante bastante tiempo. Me dice mi mujer: ¿y tú qué vas a decir? Yo, lo mismo de siempre. Lo mismo que he dicho y que digo siempre. Bueno, hoy voy a tratar de analizar un poco los errores y los éxitos en la gestión de la pandemia de COVID-19. Bueno, momento, que dicen que iba a hacer en galego. Bueno, erros e éxitos na xestión da pandemia de COVID-19. Bueno, fan 23 meses que estábamos cos ollos de neno en noite de Reixes, contemplando o que pasaba en Wuhan, unha cidade de 11 millóns de habitantes que de repente van e confínana porque apareceron uns clústers
de neumonías. Bueno, non só confinan a 11 millóns de habitantes, sino que vemos tamén cordóns sanitarios. Danos a impresión de que estamos volvendo á idade media, de que pasa, eran realmente necesarias todas esas restriccións, todas esas medidas. Pronto íbamos a saber que sí. A mediados de febreiro xa conseguiron doblar a curva, a enfermidade pasou a estenderse a outros países. Ata que se afectou Irán, a mediados de febreiro se afecta Irán e se afecta Italia, ata ese momento sempre se encontraba unha conexión dun caso, sempre tiña unha conexión con alguén de China ou alguén que había estado na China, pero aí de repente empezamos a ver casos nos que non hai esa conexión ca China, sino que foi uns contagios que hai xa transmisión comunitaria. Eso xa encheunos de máis preocupación. Aquí o inicio da pandemia en España vai a ser o 31 de xaneiro, que se produce un caso importado, un caso leve dun turista na illa da Gomera. 9 días despois vamos a ter outro caso, tamén caso importado na illa de Mallorca, Palma de Mallorca. Non vai a ser hasta o 24 de febreiro que se comenzan a aparecer casos na península. Van a aparecer en Valencia, o partido da Atalanta, van a aparecer en Madrid, van a aparecer en Cataluña e van a seguir estendendo tamén a outras comunidades. Pero todo esta é unha enfermidade que ten un crecimento exponencial. A cousa parece que non pasa nada, pero de repente eso estoura. Eso foi o que ocorreu o 8 de marzo. Ese crecemento exponencial dos casos empeza a encher os hospitales e empezamos a darnos conta de que non hai equipos de protección individual suficientes, que non hai respiradores suficientes para todos os pacientes, que non hai camas, que as UCIs están completamente cheas, empeza a colapsar o Sistema Nacional de Saúde. O 9 de marzo a Comunidade Autónoma de Madrid pecha as actividades educativas e iso é unha sembra. De repente, todos esos estudiantes que estaban en Madrid volven para as súas casas e levan tamén o virus. O 11 de marzo a OMS declara pandemia, o 13 de marzo Galicia aproba o estado de emerxencia sanitaria co peche de toda a actividade, e o 14 é cando o goberno do estado aproba o primeiro estado de alarma co confinamento de todo o país. Bueno, cometeronse erros. Algúns destes erros foron por descoñecemento. Ao principio da pandemia, este era un traballo de publicar no 11 de febreiro o maior número de casos estudiados hasta aquel momento, 77.000 casos sospeitosos. Bueno, vemos aí que son casos leves, casos graves, casos críticos, pero os asintomáticos teñen moi pouca importancia, o 1,2%. Entón, todos os esforzos céntranse nos casos clínicos, detectar e diagnosticar os casos clínicos, buscar os contactos deses casos clínicos para pollerlle o seguimento. Non vai ser hasta principios de marzo, cando o Diamond Princess, ese cruceiro que estaba en cuarentena na Bahía de Yokohama, cando lle fan o test os pasaxeiros e resultan que dos 3.711 pasaxeiros e tripulantes, 634 dan positivo e destos o 51,7% non tiñan clínica, non tiñan síntomas, eran asintomáticos. Entón, logo, como estiveron ali no barco, púdoselles facer un seguimento e unha maioría acabaron desarrollando a infección, desarrollando clínica. 33,8% eran, por tanto, portadores que chamamos nosotros incubacionarios, que se eliminaban o virus cando estaban incubando a enfermidade, e un 17,9% de portadores sans ou asintomáticos propiamente ditos. Despois, en un estudio
nun estudio de casos primarios e casos secundarios, veuse que do 44 ao 59% dos casos secundarios infectanse durante a etapa presintomática dos casos índice. O sea, o contagio é antes de que haxa clínica. Por tanto, aí non se ve nun momento, isto foi unha dificultade grande, non? Tentarase frear a propagación do SARS-CoV-2 diagnosticando e illando os pacientes e buscando e pondo en cuarentena os seus contactos, mentres o virus continuaba difundíndose na comunidade a través dos portadores asintomáticos. Ben, a partir deste momento xa sabemos a importancia como fonte de infección dos portadores asintomáticos e entón cambiase a indicación da máscara. A máscara, ata aquel momento dicías, hai que poñerlle máscara a aqueles casos positivos ou aqueles que se sospeite que podan ser positivos rapidamente, que se poñan unha máscara hasta que se lle fagan os test. Se se confirma, teñen que seguir ca máscara, porque poden contaxiarnos. Agora, todos podemos ser positivos, podemos ser asintomáticos, todos temos que levar máscara. Con posterioridade nun estudio que se fixo sobre a efectividade das máscaras, veuse que como son máis efectivas para protexer que unha persoa infectada elimine o virus, moito máis efectivas que para protexernos a nosotros que o levamos da xente infectada. Pero en ambos casos é importante a utilización. En canto aos mecanismos de transmisión, tamén se cometeron erros terribles. A Organización Mundial da Saúde falou nun principio de transmisión por gotas e de transmisión por contacto. Isto pois facía, as gotas pois é como unha balística, é un disparo casi dereito que ten que darlle na conjuntiva, na mucosa nasal ou na mucosa bucal. E o contacto levou a toda esa xeración sin sentido de fumigar as rúas, de pechar os parques infantiles e os parques, de que a xente que chegara que limpar as rodas, desinfectar as rodas das bicicletas, deixar os zapatos fora da casa, por ese motivo. Por outras razóns pode ser unha costumbre moi higiénica, cuidado, pero por ese motivo, e incluso algunhas persoas que chegaban de facer a compra collían toda a roupa para a lavadora e a ducharse. Menudo traballo para algo totalmente innecesario. Na hostelería eu estaba dicindo, hombre, vamos a por lo menos eliminar a balleta. Vamos a eliminar a balleta. Non se eliminou a balleta, sino que se botou outro produto máis para esparcir pola superficie. En algúns casos, teño que decilo, que utilizan papel desbotable e que fan unha actuación moito máis higiénica. Iso marcaba unha dirección, unha distancia social de 1 a 2 metros, que é máis ou menos a donde podían chegar esas gotas emitidas ao falar, ao respirar, ao cantar, ao tosir, moito máis. Pero si a transmisión do coronavirus fose por gotas, usando máscara, co enmascaramento, non tiña sentido toda esa gran transmisión que tiña o virus. Pronto vamos ver pois como é esa emisión, como é a emisión das gotas, o falar, o cantar, o tal. E vemos, que son gotas de diferentes tamaños. Pero en realidad moitas destas emisións, incluso simplemente respirando, sin falar, incluso simplemente respirando, son como unha nube. Vemos unha nube que leva dentro, en un ambiente con unha certa humidade, leva dentro gotas de diferentes
diferentes tamaños e co impulso pois chegan a distancias maiores. Estamos falando dun metro e algo, pero vamos a ver agora, por exemplo, nun esbirro, como pode acadar distancias de 6 ou 8 metros. Vanse chegar a unhas distancias maiores. Bueno, xa se habían observado unha serie de eventos. Este é unha comida de Aninovo en Guangzhou o 24 de xaneiro de 2020, en donde hai unha persoa que chegou o día anterior de Wuhan e ata esa noite non vai a presentar clínica, non vai a ir ao hospital, e esa persoa que está sentada nesa mesa do medio vai a contaxiar a todas esas outras persoas da propia mesa e desas outras mesas que están a distancias algunhas de 4,5 metros. E, sin embargo, por exemplo, os desta mesa que tamén non había unha distancia moito máis grande, non contaxiou a ningún, pero a diferencia non só é a distancia, sino tamén o tempo. Estes estuveron aí 18 minutos, en cambio os outros 75 e 53 minutos. E ademais, o sistema que tiñan de aire acondicionado non era un sistema de aire acondicionado, era simplemente un sistema que removía o aire. E iso facilitaba a difusión. Hai outro brote tamén moi interesante que ocorre en dous autobuses que van a un rito budista. En un dos autobuses vai unha persoa que vai tamén a ter síntomas o día siguiente, non? Van bastante como sardiñas en lata, van moi xuntos todos, bueno, participan todos nas actividades do rito budista, pero só enferman os daquele autobús, enferman tanto persoas que están diante e detrás a distancia moi superior a ese 1,5 metros, a eses 2 metros, non? Bueno, hai moitos traballos que se fixeron, aquí poño algúns deles, en donde se ve que se acadan distancias moito maiores de 2 metros, a transmisión por aerosoles. Intentouse que a Organización Mundial da Saúde cambiara a actitude que tiña, pero con grande teimosía mantiña, e aínda no mes de maio publicou un documento reafirmando que a transmisión era por gotas, e que a transmisión era por contacto, e que non había transmisión polo aire, que como tamén se chama a transmisión por aerosoles. Bueno, a publicación de unha carta no New York Times de 239 expertos dicindo que o coronavirus estaba no aire, motivou a Organización Mundial da Saúde a facer unha nova publicación o 9 de xullo, pero volvía a decir que sí, que era posible, pero que non había suficiente evidencia. Si se hubiera feito caso do que se lles decía e se hubieran posto en marcha as medidas de prevención, que son a ventilación, a máscara FFP2, a distancia, a higiene de mans, pero de modo moi importante a ventilación e a máscara FFP2 nos interiores, se hubieran podido salvar moitas centos de vidas que se perderon. Por outra parte, as superficies e obxetos, ao contrario do que se pensou e dixo ao principio, apenas xogan papel na transmisión. Os estudios que se fixeran co SARS de 2002-2003 que se fixeron tamén con este SARS-2, que se vía pois en superficies, que se detectaba que en distintos materiales, que se en papel, que se en metal, que se en vidrio, o tempo que perduraba o virus. Eso son en condicións experimentais, condicións de laboratorio, xeralmente a oscuras e unha temperatura constante de 20 grados, condicións que non se dan na vida real, donde pode ser importante o tema da transmisión por contacto, pois que as sabas
as almofadas, ca mesa de noite, cas barandas da cama no hospital, a cama do enfermo ou no domicilio. Non se levamos máis de 246 millóns de casos de COVID no mundo e non se documentou ningún só caso no que se pudera documentar que a transmisión era por contacto con superficies. Indudablemente a higiene de mans é fundamental porque inconscientemente levámonos as mans a nariz, a boca, por tanto poden estar contaminadas e se tocamos a outra persoa e leva a man tamén en ese momento, porque en canto seca e demais xa o virus se vai a inactivar, tamén pode transmitir. Por tanto, é importante esa medida. Cometeronse erros tamén, erros de xestión. En España non se veu vir, non se preparou o Sistema Nacional de Saúde para lle facer fronte un informe do día 31 de xaneiro do Centro de Control de Alertas e Emerxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade, avaliando o risco. España non dispón de aeroportos con voos con conexión directa a Wuhan, pero recibe viaxeiros, a restricción de voos tal, aún así non se pode descartar que apareza algún caso importado en España procedente da zona de si isto ocurrira, noso país está preparado para realizar a detección precoz e instauración temprana de medidas de prevención e control. Bueno, logo despois non tiñamos nin EPIs, non tiñamos test, non tiñamos absolutamente nada. E o país non se preparou, e o director xeral da Organización Mundial da Saúde pasouse o mes de febreiro repetindo, fagan acopio de EPIs, fagan acopio de test, fagan acopio de respiradores. Estaba sendo outra cousa. Como se tardou en reaccionar, cando se reaccionou nunha enfermidade que ten un crecemento exponencial, pois xa estaban os hospitais ocupados, xa entón non había con que vestir os profesionais sanitarios, non había respiradores suficientes, foi un tsunami que nos pasou por riba. Do 10 de marzo ao 9 de maio, nun país de 47 millóns de habitantes como é o noso, producíronse 250.273 casos e 20.534 mortes confirmadas. A realidade das mortes é moito maior. As mortes en exceso foron 46.635 calculadas polo Instituto Nacional de Estadística, e ainda é un pouquiño máis porque había que sumarlle un 3% máis de os registros que non mandan información. Por aquel tempo, máis de 50.000 traballadores sanitarios infectados e preto de 20.000 mortes nas residencias de maiores, que foron as que máis sufriron a pandemia. Ata o 18 de novembro, o sea, ata fai uns días, contaxiáronse 151.859 sanitarios, o 3% do total de infectados, e faleceron polo menos 125. E se vemos no conxunto da pandemia, estes son os últimos datos, a mortalidade por todas as causas esperadas e observadas en España desde decembro a 31 de outubro, este último dato, o último informe do MOMO, e aí vemos que as recoñecidas polo goberno son 87.423 mortes a esa data, 31 de outubro, as que se detectou de exceso de mortalidade 96.533, e correxindo ese 7% de diferencia, dese 7% de registros que non están informatizados e que non mandan información, as mortes serían 103.799 as mortes que se produciron en oito diferentes oleadas. Desde logo, a oleada máis importante e máis mortífera foi a primeira oleada e a terceira oleada, a oleada despois de xaneiro deste ano. Como foi posible que España, un dos mellores sistemas sanitarios do mundo, a lo menos eso é que nosotros creíamos, é certo, temos un bo sistema
sanitario, ocupando o posto 15 no índice mundial de seguridade sanitaria, fora un dos países máis afectados pola COVID. Bueno, un grupo de 20 profesionais de saúde pública publicamos en agosto do ano pasado en Lancet dúas cartas expresando a urxente necesidade dunha avaliación independiente da resposta de España á pandemia. Sinalábamos como posibles explicacións falta de preparación para unha pandemia, o sea, sistemas de vigilancia epidemiolóxica débiles, baixa capacidade para realizar probas de PCR e escaseza de equipos de protección personal e de equipamentos de UCI, reacción tardía das autoridades, procesos burocráticos de toma de decisión lentos, elevados niveis de mobilidade da poboación, mala coordinación entre as autoridades centrais e autonómicas, pouca dependencia do asesoramento científico, importante envellecemento da poboación e falta de preparación das residencias de maiores. Bueno, da primeira onda saíuse antes de tempo. Que chegan os turistas e saíuse sin cumplir os requisitos que establecía a Organización Mundial da Saúde para a desescalada. Seguía habendo transmisión comunitaria do virus, non se dispuña de test suficientes e medios suficientes de diagnóstico, a atención primaria estaba sobrecargada e iba a estar o máis cos casos máis benignos que puderan producirse. E durante o confinamento, un confinamento exemplar de 3 meses, non se fixeron os deberes. Tiñase que haber elaborado un plan de control da enfermidade. Tiñase tamén que haber realizado reformas legislativas. Habías pedido o presidente de Aragón, habías pedido o presidente de Galicia, entre outros. Pero nada deso se fixo, nin tampouco se preparou o rastrexo dos contactos. Ahora sabíamos da importancia da transmisión nas fases asintomáticas e da importancia de cortar as cadeas de transmisión. E para cortar as cadeas de transmisión hai que rastrexar, localizar o máximo posible de contactos. O rastrexo dos contactos é eficiente con incidencias por debaixo de 50 casos por 100.000 habitantes. Con incidencias superiores é bastante ineficiente xa. Acabou o confinamento, ese primeiro estado de alarma, e según saímos, o goberno do Estado fixo missing, desapareceu. Non había goberno do Estado, non había coordinación. 17 comunidades autónomas, cada unha tomando as súas medidas, e cada un organizou os rastrexos como pudo, e cando se lles preguntaba por eles, decían que sí, que había moitos rastrexadores, pero cantos hai, donde están, como son? Bueno, non nos amosaban, porque seguramente non se podería amosar, claro, non se podería amosar. Logo, despois, xa moi pronto, comenzaron a aparecer casos. Nosotros saímos o 15 de xuño, en xeral foi o 21, nosotros salimos unha semana antes, e xa o luns, ese fin de semana, xa tuvemos uns casos no Barbanza, unha persoa que había chegado de Brasil, contaxiou, e vemos aí un Abrocho. Logo despois xa tuvemos o Abrocho con 71.000 persoas confinadas na Mariña. E bueno, despois xa todo verán foron unha serie sucesiva de abrochos. E non se tomaban medidas duras, tomaban medidas brandas para non afectar, condanar a economía. Ata o 14 de agosto non se volveu a reunir o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, pero en realidad para as medidas que tomou non tiñan así grande importancia ata o 30 de setembro. Hai unhas incidencias terribles en cidades, e tomanse unhas medidas, actuacións coordinadas de saúde pública ante situación de especial riscos en concellos de máis de 100.000 habitantes, con incidencias a 14 días por riba de 500 casos e test positivos
por riba do 10% e camas de UCI ocupadas por riba do 35%. Era unha situación xa terrible, porque entón non había inmunidade, non había vacinas. E o 22 de outubro o CIS aprobou, o Consello Interterritorial aproba as actuacións de resposta coordinada, un documento que coñecemos como o semáforo, que agora acaba de adaptarse un pouco ás situacións actuais. Bueno, o 25 de outubro a situación era cada vez máis seria, máis preocupante. Acórdase o segundo estado de alarma, que vai a ser desde o 9 de novembro ata o 9 de maio de 2021. Pero, novamente, tiñamos no verán unha onda que a cada o pico o 14 de setembro, con 14.220 casos, e logo, cando estaba descendendo, de repente volve a subir. Habíamos observado que entón as cargas virais dos pacientes eran moi elevadas, e bueno, temos esta onda bifásica que despois se chamou segunda onda, pero sería segunda e terceira, pero bueno, segunda onda. E cando estamos baixando esa segunda onda sin chegar a unhas cifras baixas, todavía con unhas cifras importantes, temos xa preto de nós o Nadal. Entón hai que salvar o Nadal. Novamente a economía xogou unha mala pasada. Esta é unha enfermidade que se transmite por supercontaxiadores, persoas que eliminan unha gran cantidad de virus, sendo asintomáticos, tamén o que chamamos eventos de supertransmisión, reunións de persoas en lugares pechados, en donde esos aerosoles van a poder, con esos supertransmisores. Imagina, unha persoa, para ter unha idea, unha persoa cando chega cando o diagnóstico do hospital, pois pode ter alrededor dos 10 millóns de partículas virais por mililitro. Un supertransmisor, estamos a falar de 500 millóns e incluso máis de esa cantidade de partículas virais por mililitro. Son auténticas nubes, e contaxian en interiores e en exteriores. Eu lembrome do Colexio Maior Galileo Galilei de Valencia, que se habían xuntado nun patio os residentes dese Colexio Maior e contaxiaronse 100 e pico, unha cantidade realmente moi importante. Esos son eventos de supertransmisión. Os contagios fundamentalmente desta enfermidade prodúcense en dous ambientes: no domicilio e no hospital e nos centros de saúde, pero máis importante no hospital e no domicilio. Permítense os eventos de supertransmisión do Nadal pasado, con aquelas incidencias todavía altas que tiñamos, e xa se veu o que iba a pasar, que a resposta foi esa curva de xaneiro, na que se acadaron hasta un día 39.330 casos o pico, un día. Esos son casos nun día, no día pico, e en total 21.820 defuncións. Bueno, saíse da onda de xaneiro e logo, sin chegar tamén abaixo, volvese a producir unha onda moito máis aplanada, pero que había unha sobrecarga importante nas UCIs e nos centros sanitarios, porque en ese momento xa a vacinación empezou simbólicamente. O 27 de decembro podemos decir que a vacinación empeza a ter un pouco de corpo a partir de febreiro, que xa hai un 10% de poboación vacinada. De momento, moi pouca proporción de población vacinada. Bueno, eso fai que ademais aí vai afectarse de modo importante xóvenes, e eses xóvenes van a estar nas UCIs e van a sair adiante, pero van a ocupar moito máis tempo as UCIs. Bueno, e logo, cando xa estábamos pensando, aquilo estaba xa diminuindo, chegou o 9 de maio,
os días anteriores, gobernos de varias comunidades autónomas lle pediron ao goberno do Estado que prorrogara un pouco máis o estado de alarma, porque aínda estaban con incidencias de 300 e pico, 370, 280, unhas incidencias moi elevadas a nivel nacional. Creo que eran 179 do conxunto do Estado, que era importante, pero había comunidades con incidencias moi elevadas. Bueno, o goberno do Estado non lle prestou oídos a esta petición e iso fixo que se baixara moito máis lentamente. Se se houbera confinado un tal, houberase baixado moito máis rápido. Bueno, pero xa estábamos baixando, estábamos por baixo de 100 casos por 100.000 habitantes, que entón era algo super maravilloso, cando de repente nos enteramos que os alumnos do bacharelato, despois de facer as probas de acceso á universidade, se habían ido de festa a Mallorca, e nadie se enterou antes. Enterámonos cando xa estaba producindo un gromo importante, con cerca de uns 5.000 positivos, e cos contagios habían sido no transporte, xa no barco, cando iban para lá, e nas festas que celebraron despois. O Centro de Control de Alertas e Emerxencias Sanitarias, ante esa situación, saca un comunicado de que hai que establecer toque de queda, que hai que prohibir pechar o ocio nocturno, pero ás poucas horas o goberno di que de eso nada, que nada, e permite que se sembre en 11 comunidades. Había alumnos de 11 comunidades, que estos alumnos de 11 comunidades veñan por todas as comunidades e sembren o virus. E temos a quinta ola, que é unha ola diferente de todas as anteriores, pero que, coidado, tamén matou a 9.418 persoas, é a terceira en importancia, en mortalidade, pero, bueno, era unha ola que afectaba máis os xóvenes, os xóvenes, pois, ingresan con moita menos frecuencia que as persoas maiores, sobre todo as persoas maiores vulnerables con algunhas patologías. Bueno, este é o momento de facer un pequeno recordo de unha epidemia. A epidemia que puxo fin a segunda pandemia de peste. A segunda pandemia de peste, que empeza ca peste negra en 1348 aquí en Europa, e que remata despois de unha serie de brotes importantes que hubo polo medio en moitos países, que remata prácticamente, pois hubo algún tamén, pero bueno, ponse o punto final na epidemia de peste de Marsella de 1720-1722. Marsella, en 1720, era a cidade máis importante, que levaba e capitaneaba todo o comercio con Oriente, e que estaba empezando a abrirse co comercio con América. Tiña almacéns con gran cantidad de bens ali almacenados, bueno, un barco de uns destos comerciantes que ven do Líbano, de Sidón, e que durante a travesía presentanse uns casos de peste, hai mortes, chega a Livorno, e Livorno non lle deixan entrar. Entón, cando chega a Marsella, o que fan as autoridades portuarias é mandar o barco a Jarre, a illa de Jarre, que é onde facían as cuarentenas. Bueno, ali está o barco, pero os comerciantes presionan as autoridades para que lles permitan baixar a mercadoría. Estamos no mes de xullo de 1720, e o 22 de xullo en Boquer había unha feira medieval e querían vender o algodón e a seda que viña no barco. Permitiuselle baixar a seda e o algodón, lugares moi propicios para as pulgas, e baixaron, e ao cabo de 2 ou 3 días comenzaron a aparecer casos. Esos casos foron en aumento, os hospitais saturáronse,
a xente con pánico, empezou a fuxir da cidade, de repente xa non hai capacidade non para atender os enfermos, non hai capacidade para enterrar os mortos. Empezan os mortos a estar tirados polas rúas, por todos os sitios. Este cuadro é unha imaxe cando despois conseguiron organizar a uns equipos para retirarlos e poñelos en montóns, amorealos en algunhas zonas da cidade. Marsella tiña 9.000 habitantes, en eses 2 anos morreron 50.000 por culpa da peste. Pero non só se afectou Marsella, sino que se afectou tamén a Provenza, toda os alrededores, a zona, que había uns 400.000 habitantes, e tamén morreron outros 50.000. Estímase en uns 100.000 os habitantes que morreron. A economía, isto trae a conta de que a economía e a saúde en circunstancias extremas, como son así circunstancias das pandemias, non se levan ben. Bueno, a pandemia puxo de manifesto deficiencias existentes no sistema nacional de saúde. Veuse que faltaban recursos humanos nos hospitais en atención primaria, que había tecnoloxías que non se habían renovado por culpa da crise económica de 2008, e que incluso os modelos de organización por especialidades e os modelos de xestión que non eran os adecuados. Estas deficiencias puxéronse de manifesto. En atención primaria xa se coñecían. En 2019, en abril de 2019, habíase xa consensuado ese documento con un conxunto de medidas, e habíase consensuado entre as sociedades de atención primaria, as autonomías, os servicios de saúde das autonomías e o Ministerio. E aprobouse ese documento que se publicou en maio no Boletín Oficial do Estado, con unha serie de medidas: corto plazo 2019, medio plazo 2020, longo plazo 2021. Pero nada se había feito. E logo temos a cenicienta da saúde pública, do Sistema Nacional da Saúde, que é a saúde pública. A saúde pública recibe o 2% do presuposto do Sistema Nacional de Saúde, e dese 2%, o 80%, é para a compra das vacinas. Está anticuada, está cun sistema de vigilancia epidemiolóxica moi atrasado. É necesario coordinar todos os sistemas informatizados que teñen as diferentes comunidades autónomas, todos esos unificalos. É moi difícil porque non casan ben os programas de unhas comunidades autónomas con outras. Iso hai que modernizar esa vigilancia epidemiolóxica, adoptarla económicamente, aumentar os recursos humanos, elevar as áreas de saúde. A saúde pública sigue estando nas provincias, cando toda a organización, a partir da Lei Xeral de Sanidade de 1986, se organiza en áreas de saúde. A atención primaria fórmase mellor aos médicos cando pasa a ser a medicina primaria, pasa a ser medicina familiar e comunitaria, unha especialidade médica de 4 anos que van a recibir unha formación homoxénea. Mellórase a formación, conéctase traballan en centros de saúde, conéctanse co hospital. Todo isto se fai. E logo tamén habían xurdido nas cátedras de higiene e sanidade, don Gonzalo Piedrola en Madrid, o primeiro, despois a segunda foi aquí en Santiago, os servicios de medicina preventiva dos hospitais, os servicios que foron os que deron a cara da saúde pública durante a pandemia. Pero están na área de saúde. E onde está a saúde pública? Aparte do Servicio Central, da Dirección Xeral de Saúde Pública, que está na Consellería de Sanidade, a outra está nas provincias, está alonxada da realidade e alonxada da atención primaria, coa que se tería que estar moi conectada. Bueno, está en marcha a creación de un centro, algúns din que se debía ser a xencia, se non debe ser a xencia, bueno, en calquer caso, un centro estatal de saúde pública que ven a sustituir o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, un centro que ten que ter autonomía funcional,
competencia, análisis, estudio, avaliación de políticas, intervencións públicas, oramento técnico, propostas de todo isto, pero ten que poder reunir toda a información necesaria para tomar decisións, información de todas as comunidades autónomas. A pandemia tamén puxo unha serie de deficiencias nas residencias de maiores, fallos normativos por falta de limitación de competencias entre administracións, por subfinanciamento estructural da atención á dependencia, escaseza de personal por fallos na financiación, salario, selección e formación do persoal, limitación das infraestructuras, habitacións compartidas, con dificultade, por tanto, para facer os illamentos. Como veremos despois na seguinte diapositiva, a maioría eran residencias con máis de 100 habitacións, limitacións das modelo centrado sobre aspectos de eficiencia e organización, pero non na historia de vida das persoas. Se se tuveran eses datos da historia de vida, da historia de saúde das persoas, a moitas podías haber levado ao hospital, porque moitas puderon sair adiante, podían haber saído adiante se se levaran aos hospitais. Un modelo mercantil, un soporte sanitario heteroxéneo, en moitos casos sin presencia de personal de enfermería ás 24 horas e falta de coordinación coa atención primaria. Vemos aí o das máis de 100 plazas en máis da mitade das residencias. Logo tamén debilidades na abordaxe da pandemia, falta de test, retraso nas probas diagnósticas, falta de EPIs, falta de traballadores para sustituir as baixas, moitos se infectaron, pero non había porque non é un traballo que este adecuadamente remunerado, ninguna adecuada forma, non é un traballo interesante, e pode selo, pero hai que facelo interesante. As sobrecargas dos hospitais, a pouca capacidade inicial de reacción primaria fixo que os residentes non puderan ir aos hospitais públicos. Hai que repensar, estáse traballando neso, o modelo de cuidado dos maiores, pero os informes que se fixeron previos que dan estas recomendacións que eu recollo aquí, din que hai que escoitar a voz, hai que saber que é o que queren os maiores. Eu vexo que se están xa tomando decisións, pero eu non observei que se escoitara os maiores para saber, por exemplo, alternativas ás residencias. A maioría seguro que queremos quedarnos nas nosas casas. A maioría das persoas queren estar nas súas casas. Habrá que ver se é posible, factible económicamente. Todo isto hai que mirarlo e terlo en conta, pero hai que facer todos esos plantexamentos. Pisos asistivos, comunidades de convivencia, melloras estruturais das residencias, mellorar a formación dos traballadores, os contratos, a situación económica e potenciar os aspectos tecnolóxicos e tamén a atención sociosanitaria que era tamén outra cenicienta ou non existía en realidad, non? Hai que avanzar na coordinación de integración da atención sanitaria e social, vinculando a asistencia sanitaria que se presta nas residencias ca atención primaria, desarrollando historia clínica e social electrónicas e o censo informático dos residentes, establecendo vías prioritarias de consulta ou ingreso hospitalario e creando unidades de cuidados intermedios entre a residencia e o domicilio e o hospital. E, tamén se puxeron de manifesto outras necesidades. Vemos aquí en España que hai unha serie de equipos que están traballando no desenvolvemento de vacinas, pero nunhas condicións moi precarias. E puxose de manifesto a importancia da investigación básica. Esta pandemia contrólase gracias ás vacinas. E as vacinas, por exemplo, as de RNA mensaxeiro, son unhas vacinas que non se fixeron no que levamos de pandemia. Son unhas vacinas que xa se desenvolveu todo un desarrollo investigador previo á pandemia de SARS 2002-2003, que estuveron preparadas para poder probalas entón, pero non se puderon probar porque desapareceu o virus, deixou de circular, e que agora, en canto o día 12 de xaneiro se coñeceu o xenoma, xa Moderna comenzou a preparar as vacinas e poucos días despois comenzou os ensaios
as vacinas de RNA mensaxeiro. Un mes e pico, 2 meses, despois sumouse Pfizer. E potenciar a investigación e inversión en biotecnoloxía non só por parte da administración, sino tamén por parte das empresas, que eso é moi importante. E logo tamén vimos que necesitamos ser autosuficientes como país. Habría que facer un examen entre todos para ver aqueles bens cuya produción non podemos externalizar, non podemos deixar que sea en outros países, porque senón, nun momento de necesidade, non temos como resolver. Bueno, hubo acertos e logros. O acerto máis importante foi o desenvolvemento das vacinas, que é o gran avance da pandemia. Vacinas que van a revolucionar o mundo da vacinación, pero non só o mundo da vacinación, o mundo do tratamento do cancro, da regeneración de tecidos, van a supoñer un cambio, un antes e un despois. Todas as grandes tragedias, e unha pandemia como esta é unha gran tragedia, teñen tamén traen algo sempre algo bo. Eu creo, pode outra persoa pensar que é outra cousa, para min creo que o bo que trae esta pandemia son as vacinas de RNA mensaxeiro. E tamén hubo moi boa xestión por parte de todos os profesionais sanitarios que non regatearon esforzos ni sacrificio, e que se expuxeron a riscos de contagio, e moitos deles, como vimos, se contagiaron para tratar de sair adiante, como se podía facendo en moitas ocasións ao principio con bolsas de plástico, facendo os equipos de protección individual. E nada máis. Moitas grazas pola atención. Muchas gracias, profesor Gestal. Y entramos en el turno que tanto nos gusta en el Ateneo del diálogo, en el que el profesor Gestal va a contestar las preguntas que se le quieran presentar. ¿Quién empieza? Sí. Bueno, encantada de tenerla aquí, señor Gestal. Un placer oírle y escucharle, y de todos los que salían en televisión informando sobre la pandemia, yo al que le hacía caso era usted. Cuando usted no salía decía, uy, algo pasa que no dejan salir a Gestal. No, aclaro eso, no. A mí yo no estuve en ningún organismo oficial, ni con ningún organismo oficial, y por tanto porque yo he trabajado en el hospital, y entonces en el hospital, si los medios querían hablar contigo, era a través del gabinete de prensa del hospital, y eran ellos los que decían, y de arriba, quién decía, quién habla, quién no habla. En este caso, en la pandemia, hay que decir que yo contesté, atendí a todos los medios que me llamaron, a todos. No dejé a ninguno por atender, pero me llamaban ellos directamente, y yo libremente hablaba sin nada, decía lo que yo consideraba, ¿no? Ya, por eso me fiaba de usted, porque sé que siempre decía lo que consideraba que era adecuado. Y ahora, lo que yo quería preguntarle era, puesto que los vacunados contagiamos y nos podemos contagiar, ¿por qué esa discriminación que está surgiendo contra los no vacunados? Por ejemplo, hoy leí o ayer, que la CEAT se estaba proponiendo que los no vacunados comiesen aparte de los vacunados. Y yo digo, si el contagio se produce entre todos, ¿por qué esa cosa un poco tan intensa contra los no vacunados? A efectos prácticos no entiendo yo muy bien. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Estas vacunas que estamos utilizando no son vacunas esterilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no producen anticuerpos a nivel de las mucosas.
o sea, la puerta de entrada del virus. Y al no producir anticuerpos a ese nivel, no impiden que te puedas infectar aunque estés vacunado. Pero en los vacunados se ha visto que tienen cargas virales, puede haber alguno con cargas virales altas, cuidado, que en todo puede haber, pero la mayoría son cargas virales muy bajas. La capacidad esta es una enfermedad, se había visto en el SARS en 2003 también, que había no todos los infectados contagiaban. Y aquí lo vimos también. Todos sabemos y recordamos y seguramente conocemos matrimonios en donde uno se infectó y el otro no. Y estaban juntos todo el día, dormían juntos. O sea, no se contagió. Porque, digamos, lo que pasa es que no sabemos quiénes son, que contagia un 20% de los infectados, ¿no? Un 20% de los infectados. Entonces, esto, bueno, en este momento, si la vacuna esta fuera esterilizante, estábamos ya dentro del abanico, el intervalo de inmunidad de grupo. Porque si calculamos la inmunidad de grupo para la variante Delta, que tiene un número básico de reproducción de 5 a 8, mayor que el de la alfa, que era de 3 a 5, pues ahí da entre el 80 y el 87,5% de población vacunada que sería necesario tener para alcanzar la inmunidad de grupo. Eso también nos hace pensar que, aunque no alcancemos inmunidad de grupo, el hecho de que haya un porcentaje muy elevado de personas vacunadas le está poniendo dificultades al virus para encontrar susceptibles. Ahora, que en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que la inmunidad, sobre todo en personas mayores, pero es posible que también en no tan mayores, y es posible que en todos, pues que va disminuyendo con el paso del tiempo. Sobre todo está disminuyendo la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tenemos en suero. Eso es pensable, es normal, pero parece que hay una exigencia de tener una cantidad elevada de anticuerpos neutralizantes en suero para impedir casos graves. Ahora estamos teniendo personas vacunadas con casos graves en los hospitales, en nuestro hospital aquí en Galicia. Fuera de Galicia están teniendo más en personas no vacunadas. Están teniendo más en personas no vacunadas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no sé. Yo pienso a veces, el otro día, dije, hombre, esto me recuerda a la polio, que parece que hay que tener por encima del 95% de la población vacunada para que estemos protegidos, ¿no? En la polio hay inmunidad de grupo con la vacuna oral. Pero una carga elevada. Es necesario motivar a todas las personas que no se han vacunado a que se vacunen. Eso es muy importante, y en este momento es muy importante dar también, lo que están haciendo, una dosis de refuerzo a las personas. Empezado con los de 80, ahora están empezando también con los de 70. Ya el Consejo Interterritorial tiene pendiente de aprobar por encima de 60, y si esto sigue creciendo, sigue aumentando, pues seguramente 50, 40, o haremos ya como otros países que han dicho para todo el mundo la tercera dosis. Por eso un poco las presiones, y ahora las presiones también se pretenden hacer, pero claro, te las tienen que autorizar, y los jueces no están para gobernar pandemias. La pandemia es otra cosa distinta, pero están las autoridades sanitarias. Los jueces están para sentencias, y claro, así vemos que en una comunidad autorizan el exigir el certificado COVID, y en otra no. El certificado COVID, desde mi punto de vista, debiera de ser obligatorio para las actividades sociales. Porque, ¿para qué? Pues para protegernos un poco todo. Es en ese sentido en el que se dice, y por qué los no vacunados tienen más posibilidades de ser más infecciosos que los vacunados. Bueno, moitas gracias ao profesor Gestal por plantexarnos
esta conferencia algúns dos erros, das deficiencias e tamén dos éxitos do COVID, non? Pero eu quería sublinhar dous aspectos fundamentalmente, non? O primeiro que, claro, esta é unha pandemia nova, desconocida totalmente no momento en que se produce, e incluso hasta hoxe todavía non se coñece en profundidade non xa as súas características, a súa dimensión e a súa duración, porque eu recordo un dos temas que expuxo o profesor Gestal, que a Organización Mundial da Saúde, con todos os seus recursos e instrumentos, é dicir, 7 meses despois de aparecer, estaba absolutamente despistada. Segundo, tamén, por multitud de científicos, de profesores de saúde pública, de epidemiólogos, se decía que con o 70% da vacunación había inmunidade. Outro que non é así, evidentemente. Por tanto, isto convéntelo moi en conta, porque senón, é dicir, non podemos evaluar realmente si tuvemos erros ou si tuvemos deficiencias do Sistema Nacional de Saúde. Seguramente se puxeron de manifesto moitas deficiencias do Sistema Nacional de Saúde, porque nos últimos seguramente 8 anos, derivados ou 10 anos, derivados da crisis e de algún tipo de políticas que non impulsaban, non apoyaban os sistemas sanitarios de saúde, pois non se invertiu suficientemente en saúde pública e nos sistemas sanitarios. Eso tamén convén decir. Pero, en tercer lugar, eu quixera subliñar, visto o panorama internacional, e non facendo referencia a países do terceiro mundo, do Congo ou de Sudáfrica, senón a países do primeiro mundo, no caso de Alemania, no caso de Inglaterra, no caso ahora que estamos vendo de Bélgica, que non debimos facelo tan mal, porque a situación é a que estamos vendo a día de hoxe. Por lo tanto, deficiencias no sistema de saúde, sin duda ninguna, erros derivados do descoñecemento do virus, pero me parece que en este sentido temos que estar satisfeitos a día de hoxe de a situación do COVID en España e de como, a pesar de que este é un país moi difícil de gestionar polas distintas autonomías, as distintas sensibilidades, e que as autonomías teñen competencia plena en materia de saúde, pois como estamos en este momento. Moitas gracias. Bueno, eu creo que de acordo, non podo non estar de acordo en todo o que dis, non? En efecto, notouse moi pronto, xa en marzo do ano pasado, en marzo-abril, xa se notou perfectamente as consecuencias daquelas xubilacións que se levaron a cabo sin reposición das persoas aos 65 anos en lugar dos 70, toda esa experticia, toda eso, pois, botouse en falta a non renovación de equipos da tecnoloxía que non se había feito por culpa da crise económica de 2008. Eso todo eu vexo que é así. O 70%, porque falaba do 70%, foi o que se calculou ao principio de todo en Wuhan. Calculouse que a inmunidade de rebaño, entón non se sabía se iban a conseguir vacinas de esterilizantes ou non. De todos modos, algo iba a influir, que era entón o número básico de reproducción, o RU, da cepa inicial de China estaba entre 1 e 3, e o cálculo daba o 70% de poboación, non? Que tiña que estar inmunizada. Por eso era esa cifra. Non sei cal era a outra última cousa que dixeches de... Pois non teño para anotar aquí para
A última cousa que non, bueno, pois máis ou menos sí, efectivamente temos que estar moi satisfeitos de que somos un país, aínda que somos ingobernables, porque somos ingobernables, somos terribles, somos ingobernables, pero, por exemplo, aquí os antivacinas non teñen predicamento en España. E aquí, pois, a xente acude a vacinarse e a vacina é, de momento, ao que sabemos, é o medio de poder estar ben protegido. Bueno, aquí nosotros acadamos coberturas vacinais moito máis elevadas que de outros países, de Alemanha, do Reino Unido, de Bélxica, de moitos países que están con unhas coberturas máis baixas e que os fan máis vulnerables que non a nosotros, non? Eso que agora esta onda sigue sendo Delta. Ese Delta Plus do que se falaba, que significa moi pouco, non ten ningún peso. O que se está dentro dos linaxes, 100, me parece que son 100 ou por aí, unha cantidad enorme de linaxes do Delta, sigue sendo o B.1.617.2, que era o primigenio. Ese sigue sendo o linaxe importante, e as vacinas protexenos frente a ese linaxe. O Delta Plus de momento non ten trascendencia. ¿Qué hay? Buenas tardes. Se habló hace un momento, se citó que se estaba dando la tercera dosis de refuerzo a la gente a partir de 70 años. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene respecto a que aquí, en el primer mundo, digamos, se está dando la tercera dosis? Hay mucha parte del mundo, lo que es el tercer mundo no hay ni la primera. Quería ver si no es un poco contradictorio o injusto, diría yo, eso. Es completamente injusto, es totalmente injusto. Pero las vacunas con las que vamos a recibir la tercera dosis no son vacunas que se puedan utilizar en el tercer mundo. La mayoría de esos países no tienen infraestructura para utilizar las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Y bueno, y en un primer momento, porque todo esto estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo cada día cosas nuevas y desaprendiendo otras, porque este virus no deja de estar enseñando, y veremos. Y al final, cuando se termine todo esto y hagamos el examen ese de conciencia último, veremos un poco, ¿no? Pero yo hace pues unos meses estaba más drástico, en el sentido de que vengan las vacunas todas para los otros países. En este momento nosotros necesitamos esas vacunas de refuerzo. En este momento las necesitamos también nosotros aquí. Yo entiendo que hay que facilitarla. Hombre, en abril de 2020, en París, se había reunido la Organización Mundial de la Salud con una serie de organizaciones más, y crearon una plataforma que se llama COVAX. Esta plataforma para reunir fondos, dinero, para financiar tratamientos y vacunas para los países con menos recursos, países más pobres, que no llegan a 100. Y bueno, y la último, el C8, el C6, la última reunión, Biden había comentado que entre este año y el 2022, mediados del 2022, esperaban contar con 2.400 millones de dólares para poder ayudar a esos países. Pero bueno, efectivamente, hay que ayudarles, y bueno, y hay que ayudarles con vacunas que sean pues útiles y demás, ¿no? Estas puede que en algún sitio tengan capacidad, pero la gran mayoría de esos países no pueden utilizarlas. Y por otra parte, nosotros ahora en este momento, yo digo que las necesitamos. Creo que necesitamos fortalecer para ver si cortamos esta progresión creciente de infecciones. Juan,
mucho la atención en los gráficos y todo esto, como este es un virus cabrito, quiero decir, primero atacó a los mayores, perdón, a los ancianos, después a los mayores, después vino lo de los jóvenes de Mallorca y no sé qué. Hoy me decían desde Barcelona que esta quinta ola allí está atacando a los niños, que estaba el Hospital Central de Barcelona lleno de niños y que ya hay bastantes colegios que han ido cerrando unidades y enclaustrando a los niños porque había algunos contagios, ¿no? Y mi pregunta es, esto significa que, claro, como ya vamos estando cada vez más vacunados, es decir, ¿es un mérito de las vacunas que se van yendo sobre los que no están vacunados, o es que el virus va mutando? No sé si ya respondiste a eso antes, va mutando y afecta a poblaciones cada vez diferentes, ¿no? Y en todo caso, ya para que luego lo completes, la gente de educación tenemos que estar, diríamos, preocupados ahora con respecto a los colegios, etcétera, de que esta quinta ola pueda ser más negativa o pueda afectar más en los ámbitos educativos. Bueno, vamos a ver. Los menores de 12 años, por lo que sabemos, pongo así entrecomillado, porque y por lo que sabemos del SARS, no son especialmente transmisores. No son especialmente transmisores. A lo largo de la pandemia no lo han sido. Pero parece que el virus es capaz de ir a los no inmunizados, llegar a ellos y provocarles, aunque la mayoría de ellos seguramente que son asintomáticos, ¿eh? En los niños apenas le produce clínica. Aquí vemos unos datos de aquí de Galicia, vemos a lo de la incidencia a 14 días en los menores de 12 años, cómo era el 15 de octubre, que estábamos en una situación ya de que esto se acaba, y cómo es los últimos datos, que hoy la cifra de hoy será mayor porque estos datos son del viernes, hoy es lunes, estos datos son del viernes. Y si miramos eso, y ahí no sé si se puede ver algo, si miramos los datos, por ejemplo, de las afectaciones de los niños, mira, donde más afectación hay es en Navarra, los menores de 12 años, 661 casos por 100.000 habitantes, tienen la mayor afectación. Pero hubo otras ondas que estaban con valores de 1.000 y pico, 2.000, en otras olas. En Cataluña 237. Vemos en la gran mayoría de las comunidades está aumentando, ¿no? Y yo he puesto así en recuadros lo que también está aumentando están también aumentando en otros grupos de edad. Bueno, vamos a ver si había conseguido en educación poder desarrollar la enseñanza presencial, sobre todo en los niños más pequeños es fundamental, la enseñanza presencial, y no había habido problemas. Y los casos que se presentaron en los colegios eran casos de contagio en la comunidad y se detectaban en el colegio. No iba la enfermedad del colegio a la comunidad, ¿no? Entonces yo no sé en este momento cuál es la situación en el sentido de si va del colegio a la comunidad o no va. Yo formo parte del comité asesor de la Consellería de Educación. Vamos a tener mañana una reunión y voy a ver si me entero yo de algunos datos que ellos puedan tener, sobre todo contestar a esta pregunta, que esta pregunta es fundamental. Si viene de los colegios a la comunidad, hay que tomar medidas con los colegios. Si es de la comunidad a los colegios, pues hay que tomar medidas, pero es de un modo diferente, ¿no? De un modo diferente. A ver, varias preguntas. La primera es, en Alemania en este momento están efectivamente muy mal, subiendo la incidencia de una manera exponencial nuevamente. Mi primera pregunta es si puede llegar a pasar aquí en España. Lo que está pasando en Alemania. Lo que está pasando en Alemania puede pasar.
¿qué medidas entonces habría que tomar? Porque efectivamente estamos en un país ingobernable, porque los estados de alarma los declaró inconstitucionales el Tribunal Constitucional. Los estados de alarma tienen que pasar por un Parlamento que es también ingobernable, de manera que esa visión tan negativa que dio de nuestro país, yo en ese sentido estoy más de acuerdo con Pancho. Creo que se hicieron cosas muy mal, pero que también se hicieron cosas bien y con muchísimas dificultades. Incluso medidas que se pretendían unificadas para todo el país, había comunidades como la Comunidad de Madrid que hacía exactamente todo lo contrario y ponía en riesgo al país. Entonces, la pregunta primera es esa: ¿podría llegar a pasar? ¿Qué medidas habría que tomar? De nuevo, medidas radicales, con un tribunal constitucional que declare inconstitucional, por ejemplo, el estado de alarma. Y la verdad es que creo que hay que ser más positivos, en el sentido de que creo que se hicieron cosas efectivamente mal, que hay que ser críticos, pero que también se hicieron cosas bien hechas. Empiezo por la segunda. Efectivamente, se hicieron muchas cosas bien hechas. Todo lo que fue la organización de la vacunación ha sido perfecta. Yo me he parado un poco en lo que no se ha hecho bien, porque realmente lo que ya se ha hecho bien, no necesita mejorarse. Lo que hay que mejorar es lo que hemos hecho mal, ¿no? Lo que se ha hecho mal. Y yo me he centrado un poco más en eso, pero sí, también se han hecho muchas cosas bien. Muchas cosas bien. Ha habido mucha política por el medio, y la política no tiene que estar en la salud. La salud es otra cosa. La salud no mira las cosas de las luchas políticas y todo eso fuera. Y yo no entro tampoco, no quiero entrar en ese apartado. Nos va a pasar a nosotros lo que les está pasando a los países europeos. Pues todo apunta a que no. Todo apunta a que no. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unos porcentajes de vacunación mucho más bajos que los nuestros. La vacuna nos protege. Si seguimos vacunando y seguimos administrando vacuna, cabe esperar que podamos mantener esa protección. Y eso es lo que nos puede salvar. Y las medidas en este momento no es cuestión de restricciones en la hostelería como hubo en otras épocas, desde mi punto de vista. En este momento. No quiere decir que si esto cambia o se agrava, que no las tengan que adoptar. En este momento, la medida fundamental es promover la vacunación. Conseguir convencer a aquellos que no se han vacunado para que se vacunen, pues dificultándoles un poco el acceso a algunas cosas si las autoridades judiciales lo permiten. El conseguir esa, y luego pues que los que tenemos que poner, a mí yo tengo ya cita para el 29, los que tenemos que poner la tercera dosis, que vayamos a ponernos la tercera dosis. Es importante ponerse la tercera dosis, aunque la decisión de la tercera dosis tiene mucho de empírica, en salud y en medicina hay muchas decisiones que son empíricas. Y bueno, en este momento a mí me parece la decisión razonable, el ponerse la tercera dosis de la vacuna, y aquellos que no, que se vacunen. Y todas las medidas van por ahí, obviamente. Estamos a una pequeña distancia, a lo mejor no es muy correcto, pero con la mascarilla me era muy complicado hablar y que se me entendiera. Me he quitado la mascarilla, pero en los lugares cerrados debemos de mantener, aunque estemos vacunados, debemos de mantener el uso de la mascarilla, el llevarla bien ajustada, y hacer la higiene de manos. Debemos ese tipo de medidas, y la ventilación, por supuesto, la ventilación muy importante. Ese tipo de medidas tenemos que mantenerlas, pero otras medidas yo de momento no veo que aquí sean necesarias, de momento. No quiere decir que si esto se desmadra y esto pues se convierte en algo que otra lección nueva que nos da el virus, que puede ser, nadie nació aprendido en esto, sino que vamos
vamos caminando con lo que vamos sabiendo, ¿no? Y lo que sabíamos de antes. Lo primero de todo, quería felicitarte y darte las gracias por la conferencia que has dado y por el debate que estás manteniendo, porque personalmente me has aclarado a mí muchas cosas, muchas dudas que tenía. Te quería comentar y preguntar, yo cuando estudié medicina, y quiero aclarar que no estudié medicina en Santiago, nadie me habló en los 6 años de la gripe del 18 que había ocurrido 70 años antes. Yo tengo miedo de que todo lo que estamos aprendiendo ahora con esta pandemia, cuando pase, yo espero que pase dentro de unos años, que nos olvidemos de ello. ¿Tú qué opinas? El problema es que el periodo de gobierno de un determinado partido político dura solo 8 años aproximadamente. Cambian y para procesos que duran más de 70 años pues no les preocupa demasiado el tomar medidas que cuestan dinero. Bueno, sí, efectivamente, la pandemia del 18, que fue mucho más terrible, mucho más terrible que esta nuestra, porque no había los medios que hay hoy. También la población también tenía asumido que su capacidad de defensa frente a las enfermedades no es lo que pensamos ahora, que nosotros creemos que el sistema de salud nos va a resolvernos todos nuestros problemas, porque realmente es un sistema muy desarrollado. Entonces no lo había y ocasionó una mortalidad, bueno, se habla de, no se sabe, de entre 50 y 100 millones, no sé, bueno, los que fueran, más posiblemente que las dos guerras mundiales, más que las dos guerras mundiales juntas, y no han quedado monumentos conmemorativos de la gripe del 18. Bueno, tenemos nosotros un agradecimiento del Ayuntamiento de Santiago a los médicos que lucharon aquí, tenemos allí en el claustro bajo de la Facultad de Medicina ese monumento, ese reconocimiento a los médicos que lucharon contra la pandemia de gripe atendiendo a la población. Pero en general no hay grandes monumentos, quizá por coincidir con el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que además eso ayudó a que se transmitiera muchísimo más con todas las celebraciones que se hicieron, la vuelta a casa de los soldados y demás. Nos quedará ahora, seremos capaces ahora, no lo sé. Primero, seremos capaces de las cosas que se detectaron que había que mejorar, remozar, tal. Seremos capaces de hacerlo. O pasó el día, pasó la romería y nos vamos a olvidar y bueno, y cuando llegue otra pandemia, pues ya se arreglará, ya nos arreglaremos como podamos, ¿no? O los que estén ya se arreglarán como puedan. Bueno, eso es un comportamiento humano, muy humano, y en gran medida me temo que va a ser así, y que muchas de las deficiencias y de las cosas que habría que tratar de arreglar, pues, hombre, el presidente del gobierno habló al principio de la pandemia de hacer un libro blanco del Sistema Nacional de Salud. Se lo oí al principio de todo, cuando estábamos con el confinamiento y tal. No lo volvió a decir, pues yo creo que habría que mirar y un poco ver que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita reformas en profundidad. Necesita muchos cambios, muchos y muy importantes. Algunos que cuestan dinero y otros que no. O sea, no todos los cambios cuestan dinero, ¿no? Entonces, pues hombre, sería deseable que eso se hiciera. Nosotros, la sociedad, estamos aquí para algo. Y si somos capaces también de movilizarnos, de presionar, de tratar de conseguir que se hagan cosas para mejorarlo, pues bien. Los que nos gobiernan tratan de captar lo que nosotros queremos, y eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se lo hacemos, le transmitimos bien el mensaje. Bueno, voy